Bien, pues seguimos en nuestra serie que tiene un título que me encanta, Felices, Relajados, Imparables, pero me encanta aún más porque es una serie a través del libro de Filipenses. Y me encanta, de verdad, como predicador, nunca había predicado tan de seguido, cada semana ver el texto y preguntarle, ¿de qué predicamos esta semana? Y que el texto elija el tema, que la palabra del Señor esté dirigiendo dónde tenemos que ir como iglesia, qué tenemos que creer, qué tenemos que cambiar. Estoy muy, muy emocionado. Estamos llegando al final y de verdad que me da pena. Creo que hoy es el penúltimo mensaje acerca del libro de Filipenses. Y hoy vamos a hablar, el texto nos trae hoy 3 desafíos. De hecho, si miras en tu Biblia, ahí en Filipenses 4:2, a veces suele tener un título ahí que pone exhortaciones finales. Literalmente el apóstol nos da 3 órdenes, nos dice, hagan esto, hagan esto. Nos da 3 exhortaciones finales y vamos a leerlo. El texto, como siempre digo, es el centro de la predicación y vamos a leerlo juntos ahí, en Filipenses capítulo 4, versículos del 2 al 9, vamos a leer hoy. Filipenses 4, del 2 al 9. Dice el texto, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Filipenses 4, 3. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos siempre en el Señor, insisto, alegraos, que vuestra amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No os inquietéis, no os afanéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto en mí, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Mi título hoy es Vivir en paz. Vivir en paz. En nuestro primer año en Barcelona, en el 2016, como alguna vez os he contado un poco, pasamos al inicio algunos apuros económicos, como era de esperar, una mudanza, encontrando trabajo. Y en una ocasión fui con Noah, con 6 años en este momento, María y Ana con 3, Sere creo que estaba empezando a trabajar o buscando trabajo. Y fui yo con ellas 3 al ayuntamiento, a una cita que tenía con la graduada social, con la trabajadora social, para que me ayudase a gestionar unas becas que ya no estaba en plazo común para pedirlas, pero ella podía ayudarme a pedirlas para el comedor de las nenas, etcétera, ¿no? Y cuando salimos del ayuntamiento, no sé de qué estábamos hablando, con mis niñas de 3 años, Noah con 6 años, pero fue el momento en el que caminábamos por la calle del ayuntamiento al coche y Noah dijo esa frase épica que he compartido otras veces, no sé si aquí, dijo esta frase con 6 añitos. A ver si puedo leerla. Joder. Papi, cuando pasen muchos años, veremos el plan que Jesús tenía. Esta niña pequeñita, con 6 años, dijo esa palabra camino al coche. Yo me quedé, no supe ni cómo reaccionar, no sabía por qué me había dicho, cuando pasen muchos años, veremos el plan que Jesús tenía. Ya percibía que estábamos pasando momentos difíciles como familia. No sé si habíamos estado hablando de la historia de José, de este momento en el que José entiende que fue llevado esclavo, estuvo en la cárcel, que todo lo que pasó era por un plan soberano. No sé qué habíamos estado hablando, pero no soltó esa frase. Cuando pasen muchos años, veremos el plan que Jesús tenía, papi. Son esos momentos en que el Espíritu Santo viene de la manera que menos esperas y su paz, de nuevo, se abre camino. Y su vida se abre camino. Y estas realidades
A estas realidades quiere llevarnos el texto hoy, a la paz del Señor. Dice el versículo 9 al final, literalmente, el Dios de paz estará con nosotros. Así que vamos a verlo juntos. De verdad que estoy súper emocionado. Un texto extraordinario, 3 llamados extraordinarios de la palabra del Señor. Pero mira qué manera tan interesante de comenzar. Versículo 2. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Venimos hablando de Filipenses, es un libro de grandes verdades, de grandes proposiciones. En el capítulo 2 veíamos esta imagen de la supremacía de Jesús, el que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, como siervo vino a nosotros. Dice luego al final, pero Dios lo exaltará, toda rodilla se doblará ante él. Esta imagen de la supremacía de Jesús preciosa, ¿no? En el capítulo 3 veíamos hace un par de semanas a Pablo deslumbrado con Jesús. Todo es basura, quiero seguir a Jesús en pro de su conocimiento, lo dejo todo atrás. Una mirada otra vez muy alta de quién Jesús es. En el capítulo 4, la semana pasada con José Luis, veíamos este texto de sigan firmes y adelante, esfuércense por ir adelante. Todas estas verdades, estas proposiciones, estos llamados, y de repente Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. De repente trae a 2 personas con sus 2 nombres propios y los pone como protagonistas al frente de estas grandes verdades. De repente, parece que sin venir a cuento, de repente pone a estas 2 chicas al frente, o estas 2 señoras, no tenemos la edad, si sabemos que son mujeres porque lo dice luego. ¿Por qué hará esto el apóstol? ¿Por qué de repente aparecen estas 2 mujeres ahí, en medio de estas grandes verdades, de estas grandes proposiciones? ¿Por qué hará esto el apóstol? Sin duda pone de relieve que el Evangelio no se trata de manejar ideas. Pablo ha estado exponiendo el Evangelio de manera muy alta y ahora deja de relieve, deja clarísimo que el Evangelio se trata de personas que siguen a Jesús. No solamente es manejar grandes ideas, grandes proposiciones, trata de personas que juntas siguen a Jesús. Y quizá Pablo espera hasta este momento, deseando que estas grandes verdades, que este Jesús extraordinario que nos ha presentado haya tocado el corazón de Evodia y de Síntique, y que ahora con el corazón más enternecido por el Evangelio digan, pues sí, vamos a reconciliarnos, porque es lo que hace el Evangelio. De hecho, el texto al final dice, en el Señor. Jesús sigue siendo el centro ahí de lo que está pasando. Y repito, el Evangelio no es un concepto al que asentir, simplemente decir, pues sí, eso es verdad, tiene sentido, amén, son verdades bonitas. El Evangelio reclama cambiar, revolucionar cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos tratamos, cómo hacemos familia, cómo hacemos amigos, cómo somos en nuestros trabajos. El Evangelio viene y revoluciona todo eso y trae el diseño de Dios y una forma nueva de vivir mientras seguimos a Jesús. Y su ejemplo nos moldea y su gracia nos transforma y su poder está obrando en nosotros. Seguimos a Jesús y somos cambiados para siempre. Así que el primer llamado del texto, hay 3 llamados. El primer llamado literalmente es seguid juntos al Señor. Evodia, Síntique, que se pongan de acuerdo en el Señor, en el Evangelio, en estas verdades que habéis oído. Copiad la gracia del Señor que murió por vosotros, que resucitó para que pueda haber reconciliación entre vosotros y Dios. Pues reconciliaos también entre vosotros. Sois hermanas, seguid juntas al Señor. Poneos de acuerdo. Una iglesia dividida no proyecta a Jesús. Jesús lo dijo de diferentes maneras, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces con nuestros conflictos? Una iglesia imperfecta, con conflictos, así somos todas las iglesias, imperfectas, con conflictos, con sombras, con luces, pero una iglesia que está trabajando en medio de eso. Una iglesia que está trabajando para copiar el amor de Dios, para copiar la gracia de Dios, que hay conflictos, pero también hay reconciliación. Una iglesia que va adelante sí refleja a Jesús y lo que el Evangelio de Jesús hace en medio de gente imperfecta, en medio de iglesias imperfectas, porque así somos. No tenemos que artificialmente proyectar una santidad que es irreal, eso es pesado, es una película, es algo fariseo. Tenemos que ser
¿quiénes somos? Cada uno de nosotros estamos en un punto en el que estamos, pero avanzando y reflejando que Jesús sigue trabajando. Jesús está haciendo un pueblo para sí mismo, está desarrollando su amor en su gente. Y fíjate conmigo, por favor, en el texto. Fíjate conmigo lo importante que es esto. Pablo ha dado un frenazo para de repente señalar dos casos. Tú imagínate que se está leyendo la carta de Filipenses. Imagínate que somos los filipenses, que la están leyendo y de repente está ahí con Jesús y tal, y de repente dice, Mireia y Encarna, por favor, pónganse de acuerdo. De repente saca dos nombres ahí a la luz, estas dos mujeres se quedarían, ¿qué está pasando? Pero Pablo sabe que la iglesia no va a caminar, que no van a disfrutar de Jesús si hay conflictos no resueltos, si están perdidos en peleas, en historias que no son de Jesús. Quiere que se reconcilien. Y fíjate si es importante que el apóstol pide la ayuda de sus compañeros allí y de la iglesia. Mira el texto. Versículo 3 dice, a ti mi fiel compañero, se refiere a los líderes ahí en la iglesia, te pido que ayudes. ¿Lo ves? Es tan importante que pide la ayuda de los líderes de la iglesia. Te pido que ayudes a estas mujeres que están perdidas en el mundo, dice. No, son mujeres que han luchado junto a mí en la obra del Evangelio. Son mujeres que han estado con Pablo sirviendo al Señor, que han estado involucradas en la iglesia. Son hijas de Dios realmente. Esto nos recuerda que aquellos que seguimos al Señor, que servimos al Señor, que a veces nos sentimos casi que estamos volando, que vamos a meter la pata. Que en un momento determinado vamos a ofender a alguien, que en un momento determinado vamos a hacer algo que no está bien. Y ahí, tú que estabas flotando, o yo que estaba flotando, siguiendo a Jesús, va a llegar el orgullo, te va a costar pedir perdón, te va a costar reconocerlo, te va a costar ir a arreglar con el hermano, porque así somos. Mientras no hay ningún conflicto, parece que flotamos con Jesús. Pero si tienes relaciones en la iglesia con otra gente, esto va a suceder. Estas chicas, dice el texto, que han luchado a mi lado, dice el apóstol Pablo, han luchado con Pablo en la obra del Evangelio, pero no están bien. Y Pablo les dice, ayudarlas a que piensen lo mismo, a que se pongan de acuerdo. Y mira luego cómo trae a la luz su identidad, quiénes son. Dice el 3 al final, junto con Clemente, con los demás colaboradores míos, en plan, todos a ayudar a estas mujeres, todos ahí como equipo a ayudarlas, cuyos nombres, ahí está la identidad, cuyos nombres están en el libro de la vida. Sois hijas de Dios, sois del Señor, estáis en el libro de la vida, eso nadie puede romperlo. Entonces responded a vuestra identidad, a lo que sois. Los hijos de Dios no simplemente nos enorgullecemos en eso y nos quedamos pasivos, sino que luego, por el Espíritu, empezamos a vivir como hijos de Dios. Por ejemplo, un lagarto es un lagarto porque tú lo ves y dices, es un lagarto, pero luego también come como comen los lagartos, se pone al sol como se ponen los lagartos, se queda quieto como se quedan quietos los lagartos, vive como un lagarto. Los hijos de Dios, si está bien, por eso en el Padre Nuestro comienza, la oración comienza, Señor, eres mi Padre. Les he dicho otras veces, ¿no? Estos temas de conversación son realidades que simplemente hay que recordarlas a veces, disfrutarlas. Conceptos que tenemos que recordar, que somos hijos de Dios, amados incondicionalmente, llamados a vivir como hijos de Dios luego, porque es lo que somos. Y por eso el texto dice, estáis en el libro de la vida, sois hijas de Dios, vivid como hijas de Dios, encontrad libertad y alegría en esto. Y venimos hablando de ser una iglesia alegre en el Señor, porque esta carta de Filipenses todo el tiempo pone este tema delante de nosotros. Las divisiones, obviamente, y los conflictos no producen la alegría del Señor. Por eso Pablo quiere que esto se resuelva. La reconciliación, el perdón, la gracia y el amor de Dios sí producen el gozo del Señor. Entonces, te pregunto, yo me lo he preguntado, ¿hay alguien con quien tienes que dar un paseo y pedir perdón? De hecho, los evangelios van mucho más allá. No solamente dicen que cuando hemos metido la pata pidamos perdón. Dicen, si sabes que alguien tiene algo en contra de ti, o sea, si te enteras de que alguien hizo algo que no está bien contigo, ve, anticípate, sé proactivo, busca estar bien con todos. ¿Hay alguien con quien tienes que dar un paseo, tomar un café, compartir un bizcocho, lo que sea, para poneros de acuerdo, como estas dos mujeres? Trabájalo para que se produzca en ti el gozo del Señor. ¿Quieres disfrutar del gozo del Señor? Lucha por mantener tus relaciones sanas.
Y esto es un tema complejo porque las relaciones son relaciones porque se trata de más de una persona. Hay veces que hacemos lo que podemos y las otras personas o la otra persona, pero haz lo que puedas. ¿Has hecho lo que puedes? Justo de la alegría en el Señor es que Pablo sigue hablando. O sea, hacer esta relación es obvio. Tenemos que hacerla porque el versículo siguiente dice, alegraos siempre en el Señor, versículo 4. Y dice el texto, insisto, alegraos. Pablo está en la cárcel, no lo está pasando bien. La iglesia tenía dificultades como tienes tú, como tengo yo. Esta gente no vivía en el cielo, vivía con sus desafíos, con sus dificultades, algunas muy duras. Y Pablo lo repite 2 veces porque parece casi irracional. Versículo 4, alegraos siempre en el Señor. ¿Qué? Sí, insisto, alegraos, gozaos en el Señor. Segundo llamado del texto. Segunda exhortación del texto, alegraos y descansad en el Señor, vivid en paz, no en medio de conflicto, sino en medio del gozo y del descanso del Señor. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo nos alegramos siempre en el Señor? Porque es fácil ver este versículo como un texto bonito y seguir leyendo, porque inconscientemente un duende por ahí nos dice, es imposible, sigue leyendo a otra cosa. ¿Cómo vives en el gozo del Señor continuamente? Porque Pablo dice, alegraos siempre. La palabra es siempre en el Señor. Insisto, o otra vez digo, regocijaos, gozaos, alegraos en el Señor. Tengo una respuesta para ti en 4 palabras. ¿Qué te parece? Y es tan buena la respuesta porque no es mía. Está en el versículo 5 al final. Dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca de ti. El Señor está cerca de venir. El Señor está cerca de ti. Y este es un motivo para desarrollar y luchar por nuestro gozo. No sé si te parece demasiado simplista. Vamos a darle un par de vueltas ahora juntos a esta idea. Pero el texto está diciendo, alégrate siempre en el Señor. Porque el Señor está cerca. Está cerca de ti, está cerca por venir. Un par de ejemplos. Jeremías fue un profeta del Señor, allá por el 500, 600 antes de Jesús, y vivió tiempos muy complicados. Era profeta del Señor en el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios le rechazaba continuamente. Claro, el profeta estaba diciéndoles, arrepiéntanse que van a venir los caldeos, nos van a invadir. Y los reyes de aquel tiempo decían, este Dios un plasta todo el rato que nos arrepintamos, que si los caldeos van a venir, lo metían en la cárcel, lo maltrataban, y Jeremías seguía fiel ahí, proclamando el mensaje. Y un día esto sucedió. Los babilonios llegaron, los caldeos llegaron, estaban derribando las murallas de Jerusalén. Lo que el profeta tristemente había proclamado se estaba cumpliendo. Claro, le decimos el profeta llorón. Algunos le dicen, no, el profeta llorón. Ponte en la piel del pobre Jeremías, valiente. Era muy difícil lo que él estaba viviendo, tiempos muy difíciles. Estaba viendo cómo los caldeos venían a destrozar lo que quedaba del pueblo del Señor, las murallas de Jerusalén, el destrozo que podían hacer. Es horrible, ¿verdad? Mira la reacción de Jeremías viendo a los caldeos allí, sabiendo que había llegado el final. Jeremías 32, 17. Un profeta rechazado por su gente, viendo a sus enemigos llegar, solo en medio de todo esto, dice Jeremías 32, 17. Ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Jeremías pone los ojos en que Dios está cerca, en que Dios es Dios. Para ti no hay nada imposible. Jeremías 32, 18. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso. Tus proyectos son grandiosos, magníficas tus obras. Así te has conquistado la fama que hoy tienes. ¡Wow! ¡Qué reacción! ¿Por qué reacciona así Jeremías? Porque Jeremías tiene una conciencia de Dios grande, porque la verdad es que Dios es grande. Y Jeremías lo sabe, de alguna manera tiene ojos para ver que Dios es Dios, que Dios es soberano, que Dios es grande. Filipenses 4:5, que Dios está cerca. Este Dios, creador de los cielos y la tierra, para el cual no hay nada imposible, Dios grande y fuerte, está cerca de ti y cerca
de mí. Jeremías está diciendo, me alegro siempre en el Señor, porque el Señor está cerca de ti. ¿Quieres luchar por tu alegría en el Señor? Sigue conociendo al Dios grande que está cerca de ti. Cuanto mayor sea tu concepción de Dios, sigas madurando en tu fe, en tu seguir a Jesús y tengas un Dios más grande, tu gozo será más grande, porque este Dios grande y extraordinario promete que está cerca de ti. Leyendo de un autor hablando de estos temas, ponía un ejemplo de su vida familiar y hablaba de una ocasión en la que estaba con su mujer, imagino una casa de 2 pisos, estaba con su mujer abajo y de repente escuchó un silencio, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero un silencio arriba de los niños, de estos silencios que tú sabes como padre o madre, está pasando algo. Ese vacío del sonido, algo está pasando, ¿no? Y la madre subió rápidamente, dice el autor, el padre, que oyó un grito, la madre bajó con un niño, me imagino un niño pequeño, ¿no? El niño no podía respirar bien, estaba pasando algo, iba a morir, algo estaba pasando súper grave. Dice que los bomberos estaban cerca de su casa, me imagino que el parque de bomberos estaba cerca, llamaron, rápidamente llegaron con una ambulancia, metieron al niño en la ambulancia, vieron que era muy grave, la mujer ni preguntó, se metió con el niño en la ambulancia, solo podía ir uno, y la ambulancia se va y él sigue a la ambulancia en su coche. La ambulancia tiene su sirena, empieza a saltarse semáforos, empieza a ir a correr mucho y él pierde de vista a la ambulancia. No sabía a qué hospital iban, su mujer no tenía el teléfono o no tenía la capacidad de atenderlo, estaría como loca, y él se queda en su coche, pierde la ambulancia de vista, no saben a dónde van, no sabe si su hijo sigue con vida o no. ¿Puedes ver la desesperación llegando a la vida de este señor? Entonces, él escribe su reacción en este momento en el coche, sin saber a dónde ir, sin saber dónde está su mujer con su hijo, sin saber si su hijo sigue con vida. Aquel día, cuando la ambulancia desapareció de mi vista, saber que Dios es Dios, que su amor y soberanía son reales, fue mi principio básico. Ahora, no me senté en mi coche con una sonrisa de idiota. Dios no se glorifica cuando actúas con felicidad y celebras ante situaciones horribles, lógicamente. Mi oración fue, Señor, me gozo en ti, no en la situación, pero tú estás cerca. Me gozo en ti, dice este autor, en este momento, luchando por su gozo en este momento, porque sé que tienes el control, sé que me amas, sé que amas a mi familia, esa es la verdad, aunque yo no entiendo. Mi oración en ese momento en busca de gozo en todas las circunstancias fue parecida a la de Job, cuando dijo, aunque él me matare, en él esperaré. O a la de Josafat cuando dijo, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. ¡Wow! Y si te fijas, una vez más, estamos hablando del gozo en el Señor, de cómo luchar por nuestro gozo en toda circunstancia. Una vez más, la clave está, fe en Jesús. Confiar en que Dios es Dios. Confiar en que Él te ama, como te ha dicho que te ama. Confiar en que sus promesas son ciertas ahora que hay dificultades. Una vez más, la clave es fe en que Dios es Dios. En que Dios está cerca. Y todos tenemos circunstancias que tocan a la puerta, que vienen a robarte tu gozo, que vienen a traerte paquetes y paquetes de ansiedad, de preocupación, de todo tipo de cosas. Tienes los pies en esta tierra, a mí me pasa, sé que a ti te pasa. Me pasa muchas veces con mis hijas, por ejemplo, viendo situaciones difíciles que tienen que enfrentar, con compañeros, con su carácter, en un lugar nuevo, muchas cosas que me generan ansiedad, no saber cómo van a poder afrontarlas, cómo van a superar ciertas circunstancias. Muchas cosas que la ansiedad viene como un viento de repente. Cuando piensas que vas a tener un buen día, pasa algo y llega la ansiedad. Pero si nos mantenemos receptivos a Dios, este hombre, por lo que quiera que sea, tuvo la gracia de en ese momento que era para desesperar, recordar que Dios seguía en su trono. Entonces, si nos mantenemos receptivos a Dios y a la obra del Espíritu Santo en nosotros, podemos encontrar gozo en todas circunstancias. Porque si no, el apóstol no podría pedirnos eso. No podría decirnos, gozaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. En mi último día de preocupación intensa,
esta semana, no fue hace años, esta semana, un día luchando con la ansiedad, mi gozo en un pozo, abrí mi Biblia, como siempre hago, a buscar verdades que mi mente y mi corazón necesitan, y el Espíritu llegó con estas palabras. Salmo 5:11. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. Que canten siempre jubilosos. Extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre, porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Dios está a por su gente, Dios está por nosotros, y el gozo se abre camino cuando confías que Dios es Dios. Y necesitas vivir aquí, porque Dios está aquí, no en las pancartas publicitarias. Necesitas vivir en la Escritura y conocer que dice Dios acerca de sí mismo. Él ama a todos más que tú. Él es soberano sobre todo, tú no. Él sabe más que tú. Las circunstancias giran, pero Él siempre es confiable. Dios es Dios. Por eso el texto dice: alégrate siempre en el Señor, porque el Señor está cerca. Versículo 5. Y el texto sigue, hay más todavía. Primero nos llama a seguir juntos al Señor, resuelvan los conflictos, caminen juntos. Hay un llamado potente a alegrarnos en el Señor en todas circunstancias, a vivir en paz en medio de la locura de este mundo. Versículo 6. Mira qué radical otra vez. No os inquietéis por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El llamado a la alegría descansa en que el Señor está cerca. Ahora el llamado a no llenarnos de ansiedad nos invita a orar. Hay un versículo que me encanta, de estos versículos que tienes que llevar en tu corazón. Uno de los amigos de Pablo, el apóstol Pedro, dice en 1 de Pedro 5:7, depositad en Dios toda vuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de vosotros. Wow. Ir al Señor, orar al Señor, llevad a Él vuestra ansiedad. Y el llamado es igual de radical. Pablo sabe lo que está haciendo. Dice, gozaos siempre, angustiaos nunca, alegraos siempre, afanaos nunca. Y están relacionados porque si estamos buscando nuestro gozo en el Señor, si estás luchando por tu gozo, el afán se disipa, porque cuando el gozo llega, la ansiedad desaparece. Y esa mezcla está ahí. A veces hay más de una cosa, a veces hay más de otra, pero no puede convivir el gozo con la ansiedad. El gozo disipa la ansiedad. Cuando las preocupaciones nos ahogan, ¿qué te ha pasado? Y te pasará. Hay dos cosas que podemos hacer. Hace poco me di cuenta, escuchando a alguien, de lo interesante que es la palabra preocuparse. Decía un predicador. No te preocupes si puedes ocuparte. En vez de preocuparte, ocúpate. Si te estás preocupando por cosas de las que puedes ocuparte, ocúpate. Quizá no es el momento ahora, pero haz planes, agéndalo. El miércoles voy a tratar con esto. El tal día voy a hacer esto. No voy a preocuparme más, voy a ocuparme. Así que si te estás preocupando por cosas que puedes ocuparte, tío, ocúpate. Ponte las pilas, ocúpate en su tiempo, soluciónalo. Ahora, esa es una manera. Luego hay circunstancias por las que nos preocupamos, de las que no podemos ocuparnos, porque no todo está en nuestras manos. Cómo manejas con la enfermedad, cómo manejas con relaciones que no tienes control. No tenemos control sobre todas las cosas. Entonces, si te estás preocupando por cosas que están fuera ya de tu control, sobre las que no tienes control, el texto hoy, este versículo de Filipenses viene a decirte, descansa en el Señor. ¿No puedes ocuparte? Descansa en el Señor. Decía Martín Lutero, el gran reformador, ora y deja que Dios se preocupe.
Pásale tus preocupaciones a Él, que Él se ocupa, Él es soberano, Él sabe hacer lo que tiene que hacer. Cuando se propone algo, nada va a frenarlo. Así que ora y deja que Dios se preocupe. Por eso dice el texto, versículo 6, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Cuando comienzas a hacer acción de gracias y a vivir este proceso de contentamiento en toda circunstancia, la ansiedad desaparece porque la gratitud mata la ansiedad y la angustia. La gratitud la quita del medio. Decía un autor, la gratitud es la kriptonita de la ansiedad. ¿Saben que la kriptonita es la piedra esta que quita el poder a Superman? La gratitud es la kriptonita de la ansiedad. Cuando llega, la ansiedad desaparece. Así como el sol en las mañanas, cuando se levanta, disipa las tinieblas, la gratitud, el expresar gratitud, el buscar maneras por las que estar agradecido, disipa la ansiedad. Por eso el texto dice, con acción de gracias, con gratitud. Y luego esta promesa extraordinaria, versículo 7. Y la paz de Dios. No puedo explicar como predicador, que a veces llega y no sabemos cómo, por eso dice que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El texto nos exhorta a vivir en paz, gozo y descanso en Jesús. Y tercer llamado, último llamado, de hecho el texto, el versículo 8 comienza con por último. Tercer llamado, exhortación del texto hoy, ponedlo en práctica. No es, tío, ponlo en práctica. Son conceptos a vivir, a obedecer, no solo a escuchar. Crece en tu relación con Jesús. Dice el versículo 8, por último, hermanos, considerad bien todo lo que es verdadero. Esto es importantísimo en nuestra lucha por el gozo y luchando en contra de la ansiedad. Necesitamos recordar la verdad, porque hay un montón de mentiras luchando en nuestra mente acerca de quién es Dios, de si te ama Dios o no, de la seguridad que en Él tienes, de tu futuro, de mil cosas. Necesitas la verdad para disipar las mentiras de tu corazón, del enemigo, de la sociedad, lo que sea. Traer verdad acerca de tu identidad, de quién es Dios. Por eso dice, considerad bien todo lo que es verdad, lo que es respetable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es digno de admiración. Cosas positivas, lo que tiene que ver con la virtud del Señor. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. El versículo 9, hay el título de mi último punto. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido. Eso es discipulado. Lo que de mí habéis aprendido. Esto sucede los domingos cuando nos exponemos a la palabra de Dios, en los grupos pequeños, en tu tiempo devocional. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, lo que habéis recibido, lo que habéis oído, lo que habéis visto en mí. La impronta que otros han causado en ti, ponedlo en práctica. Pablo ahora se para, está terminando su carta, le quedan los saludos y poco más, y dice, sé que por el Espíritu de Dios estoy escribiendo una carta excepcional. Ponedlo en práctica. Buscad la reconciliación, conectad con Jesús, creced en vuestra relación con Jesús, lucha por tu gozo, lucha en contra de la ansiedad que viene a matarte, ponlo en práctica. Y mira el cierre del texto que unifica todo de una forma virtuosa, en muy pocas palabras. El versículo 9 termina, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el versículo 5 decía, el Señor está cerca. Ahora dice, el Dios de paz estará con vosotros. Promesa extraordinaria como broche a este texto extraordinario. Dice un autor, Pablo nos reta por último a considerar con atención las cosas que son ciertas, verdaderas, que son honestas, justas, puras, amables, de buen nombre. ¿Y a dónde nos llevarán tales pensamientos? Dice el autor, a Jesús. En Él todas estas características se traducen en una personalidad extraordinaria, dice el autor, una persona noble, inspiradora. Todos los pensamientos indignos perecen en su presencia. Y terminamos hoy de nuevo recordando esto, que Jesús es el centro de todo. En su muerte, que recordábamos antes, en la cruz por nosotros hay perdón, porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Hay perdón gratuito,
por la fe sola. En su muerte la lucha por el gozo es posible, la lucha en contra de la ansiedad es posible. Podemos entrar en estos procesos de restauración porque Él murió y resucitó por nosotros. Por eso el Señor hoy nos exhorta a cada uno de nosotros, te exhorta a luchar por tu gozo en Él. Te llama a descansar en Él mientras juntos le seguimos. ¿Se lo pedimos al Señor juntos? Padre, gracias por 3 desafíos y los 3 para tu gloria, pero también para nuestro bien. Nos llamas a mantener nuestras relaciones sanas, nos llamas a luchar por nuestro gozo en ti, porque estás cerca en toda circunstancia y nos invitas a luchar en contra de la ansiedad y del afán. Y te pedimos, Señor, en cada una de nuestras circunstancias, aquí vemos muchas personas con circunstancias diferentes, que vengas a aplicar esto a nuestro corazón, Señor. Que renueves nuestro gozo en ti, que traigas la verdad acerca de quién eres y quiénes somos nosotros. Que nos ayudes, como dice Pedro, a depositar en ti toda ansiedad, sabiendo y confiando y teniendo fe en que tú cuidas de nosotros. Y Padre, esta iglesia quiere poner estas cosas en práctica. Y pedimos tu ayuda. Como leíamos hace un tiempo, tú pones en nosotros el querer y el hacer. Así que por tu Espíritu Santo, ven a obrar en cada uno de nosotros porque te necesitamos, Señor. Así que obra en tus hijos y salva a los que aún no son tus hijos. Y si estás aquí hoy sin Jesús, luchando con la fe, el Espíritu está haciendo algo en ti, puedes decirle al Señor: Jesús, creo en ti. Creo que moriste por mis pecados, me arrepiento de mis pecados, creo que resucitaste para darme vida, dame esa vida, quiero seguirte. En el nombre de Jesús, amén y amén.